Hola, les damos la bienvenida a este proceso de formación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Me presento, mi nombre es Ángela Meneses, asesora HSQ del Fondo Sueldicón. Mi compañero Álvaro Villalobos, profesional en seguridad y salud en el trabajo, asesor HSQ del Fondo Sueldicón. Hoy veremos los conceptos básicos de este tema. Objetivos de la sección, pues básicamente es contextualizarlos un poco sobre las definiciones de lo que es un accidente, incidente de trabajo y enfermedad laboral según lo establecido en la Ley 1562. Metodología. En la metodología vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el proceso técnico de las investigaciones de accidente de trabajo según lo establecido en la resolución 1401. Conceptos básicos. Básicamente esta va a ser como la base para la prevención del reporte oportuno de accidentes de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo básicamente es todo suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, una perturbación psiquiátrica, invalidez o la muerte. Debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de causa u ocasión, pues cuando es por causa y cuando es por ocasión. Por causa quiere decir que es el motivo por el cual la persona fue contratada y por ocasión es cualquier situación que rodea al trabajador que puede llegar a presentar un accidente de trabajo. Ejemplo, dentro de la estación de servicio, si la persona que suministra este servicio tiene un accidente haciendo sus funciones, hablamos de un accidente de trabajo por causa. Cuando hablamos de un accidente de trabajo por ocasión es porque por ocasión repentina, el vendedor de servicio tuvo que hacer un traslado interno y había un charco de agua y este no lo vio y se resbaló, pues a esto le llamamos un accidente de trabajo por ocasión. Entonces uno es por causa y el otro por ocasión. Debemos de tener en cuenta que también los accidentes de trabajo son aquellos que se producen por la ejecución de las órdenes del empleador o del contratante durante su jornada laboral o aún incluso fuera de ella, siempre que se establezca quién dio la orden y este sea el empleador. Entonces, a eso le llamamos también accidentes de trabajo. También llamamos accidente de trabajo aquel que es bajo representación del nombre de la compañía. Ejemplo, que la estación de servicio desea hacer una actividad con otra estación, por ejemplo, de integración, que sea una tarde de fútbol. Estas actividades en representación de la compañía autorizadas por el empleador pueden llegar a configurarse como accidentes de trabajo, es decir, cualquier tipo de lesión, fractura que tenga el trabajador durante el desarrollo de esas actividades recreativas también puede entenderse como accidente de trabajo. Y también aquellos traslados que sean cubiertos por el empleador, es decir, un traslado de origen misional que haga el trabajador y sea reconocido por el empleador. Nunca el primer y último desplazamiento son reconocidos como accidente de trabajo hasta que el empleador sea el que suministra como tal el transporte. Debemos de tener algo muy claro y es que el límite para el reporte del accidente de trabajo es de 48 horas. Ese va a ser nuestro horario límite para nosotros reportar un accidente de trabajo. Cuando nos pasamos de estas 48 horas, pues hay que reportar ante la ARL el por qué se va a hacer un reporte extemporáneo y posiblemente pues corran con la mala suerte de que no se reconozca como accidente de trabajo. Ahora bien, ¿qué es un incidente de trabajo? Es algo que nosotros le llamamos un casi accidente. Es igual un suceso con potencial de ser un accidente, pero pues en vez de generarle daños a la persona como tal, se generan de pronto daños en la propiedad. Ejemplo, dentro de las estaciones de servicio, que estén tanqueando un vehículo, el vehículo salga
con la manguera en el carro conectada, reviente como tal la manguera y se activa el breakaway y no se generan ni derrames ni incendios. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad laboral, a diferencia del accidente, del incidente laboral, ¿cuál es la diferencia? Que el accidente y el incidente son sucesos repentinos que se pueden ver o identificar de forma inmediata. La enfermedad laboral no, esta es progresiva y el daño se puede percibir de forma progresiva, que es básicamente la exposición de, digamos, durante mucho tiempo a un factor de riesgo dependiendo de la actividad laboral en medio como tal de sus funciones. Ejemplo, la persona que descarga el combustible. Si esta persona que hace el proceso de descarga de combustible constantemente se expone a un riesgo sin los debidos elementos de protección personal, sin el correcto uso de los mismos, pues básicamente va a tener alteraciones respiratorias a raíz de la exposición a vapores de benceno y demás. ¿Cuáles son las diferencias que debemos de tener en cuenta? Hay algunas características que se dan por la aparición, por la consecuencia y el reporte del ARL. Entonces, como les decía anteriormente, el incidente y el accidente son generados de forma súbita, es decir, que nadie lo planeó. ¿Qué pasa con el accidente? Pues es algo repentino, pero pues nos genera un daño. Ahora hablemos de la consecuencia. En el incidente no tenemos lesiones físicas, de pronto daños en la propiedad, más no lesiones físicas. En el accidente ya hablamos de una lesión a la persona, una lesión inminente hacia la persona. Ahora, frente a la enfermedad, como les decía anteriormente, tenemos una enfermedad que su aparición es progresiva y su avance muy seguramente es lento y no es tan fácil de reconocer. Y frente a la consecuencia tenemos un deterioro de la salud. Ahora hablando respecto a los reportes ante la ARL, el incidente se debe investigar, pero no necesariamente se tiene que reportar a la ARL. El accidente de trabajo, como les decía, no podemos olvidar el reporte de las 48 horas ante la ARL, ¿sí? Que es el primer reporte que hacemos ante la ARL. Y también queremos tener muy presente que algunos profesionales no hacen, y es que se debe reportar ante la EPS, ante la ARL, y cuando el accidente es grave o mortal, debe reportarse también al Ministerio del Trabajo. Entonces debemos de tenerlo muy presente: accidente de trabajo, EPS, ARL y, si corresponde, Ministerio del Trabajo. En la enfermedad laboral se reportan normalmente, y de hecho el primer respondiente ante este tipo de situaciones es la EPS, y después, dependiendo del diagnóstico médico, pues si es el caso, pues se reporta a la ARL y se hace como tal el debido proceso. Ahora bien, ¿quién investiga? El proceso, digamos que las personas que hacen parte de este equipo investigador deben de tener un concepto claro, y es que este proceso de investigación se hace con el fin de identificar las causas por qué se presentó el accidente de trabajo y de definir a su vez cuáles son las correcciones que voy a tener frente a este tipo de situaciones, para evitar de que esto se nos convierta constantemente en accidentes dentro de la organización. Ahora, ¿quién deben investigar? El primer responsable siempre va a ser el empleador, es el primer responsable directo frente a cualquier tipo de situación de la compañía. ¿Quiénes hacen parte de ese equipo investigador? Es el jefe inmediato, el responsable del sistema de gestión. Por eso es de suma importancia que las estaciones de servicio cuenten con un responsable del sistema, y el COPAS, o en su caso el vigía, según corresponda, porque esto depende del tamaño de la organización. Se puede conformar o un COPAS o deben de contar con un vigía. Para accidentes graves o mortales, ya no solamente van a tener la presencia del jefe inmediato, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, del COPAS y el vigía, sino que también van a tener la participación de la ARL, que va a entrar a hacer ese proceso de acompañamiento en ese proceso de investigación. Uno de los pasos importantes a tener en cuenta
en mi estación de servicio es conformar mi comité de investigación de accidentes laborales. Este comité, ya anteriormente mencionado, los integrantes debe ser conformado por esas personas. Segundo, debo hacer debidamente el reporte ante la ARL, la EPS, en su efecto el Ministerio del Trabajo, si el accidente laboral es grave o severo, dentro de mis 48 horas posteriores al evento. ¿Por medio de qué documento? Por medio del FURAT. ¿Qué significa FURAT? Ustedes se estarán realizando la pregunta. FURAT significa formato único de reporte de accidente laboral. Y para en caso que sospechemos de que puede ser un evento de origen de enfermedad laboral, se reporta por medio del FUREL. ¿Qué significa? Formato único de reporte de enfermedad laboral. El análisis y la investigación, la empresa es libre de escoger su metodología. Tenemos metodología de los 5 por qué, tenemos metodología de los diagramas de árbol y tenemos la metodología de espina de pescado. Esta última es la más recomendada y la más utilizada por las organizaciones, independientemente de cuál sea su actividad económica, porque es mucho más completa que las demás. ¿Qué se hace en esta metodología? Se recolecta la versión de cada trabajador y las pruebas, elementos materiales probatorios en este caso, ¿cierto? Luego, después que se detecta la causa raíz de mí, que me causó ese accidente de trabajo, yo establezco una acción. ¿Cuáles son esas acciones? Acciones, esos controles que yo debo implementar, preventivos y correctivos, para que esa situación no se me vuelva a presentar posteriormente. La resolución 1401 del 2007 me establece a mí unos lineamientos que yo debo seguir obligatoriamente para yo hacer debido reporte de estas enfermedades laborales y de estos accidentes de trabajo o accidentes laborales, que es lo mismo. También me define que existen varios tipos de accidentes laborales, como cuáles: accidentes leves, accidentes graves, accidentes mortales e incidentes de alto potencial. ¿En qué consiste cada uno de estos accidentes? El primero, accidente leve, ¿qué consiste? Que se ocasiona por medio de una fuente potencial, ¿cierto? Y me genera una lesión menor o una incapacidad prolongada. Los graves, tenemos aquellos que se me generan y me generan lesiones de incapacidad mayor a 30 días o secuelas permanentes. Y los mortales, que como su nombre lo indica, o fatal, es cuando resulta el fallecimiento del trabajador. Y un incidente de alto potencial consiste en: es un evento que no causó una fatalidad o una lesión grave en el momento, pero que bajo circunstancias ligeramente diferentes pudo haber resultado razonablemente en una muerte o una incapacidad permanente. Como por ejemplo, la caída de un objeto a determinada altura al suelo. No me generó ninguna clase de accidente, ninguna clase de lesión a ningún trabajador. Eso es un incidente con alto potencial de daño. Esta norma también me establece unos plazos para realizar esta investigación. ¿Cuántos días me da? Me da 15 días calendario después de la ocurrencia del evento, ¿no? Y además de esto debe quedar documentado y disponible para las diferentes entidades a las cuales yo debo de realizar este debido reporte. Ahora, cada estación de servicio debe tener su formato de investigación de accidente propio. Si no lo tiene, lo puede solicitar ante su ARL, aquella a la cual usted le hace el aporte mensualmente.
En la resolución 1401, de la que tanto estamos hablando, esta es una norma colombiana que regula la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Principalmente determinar las causas reales de los accidentes. Segundo, prevenir la repetición de estos eventos similares. Tercero, mejora las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, de nuestros promotores de servicio, de nuestros administradores, de nuestros supervisores de patio, ya sea cual tenga el cargo independientemente que tenga en su estación de servicio. Y por último, fortalece la cultura en prevención, en seguridad y salud en el trabajo. Esto es fundamental porque cuando nosotros educamos debidamente a nuestros trabajadores en nuestra estación de servicio, créame que la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado es supremamente baja. Y todas las acciones que se hagan dentro de la estación de servicio se van a hacer seguras. Créamelo que sí, que está científicamente comprobado. Esta es una cifra muy lamentable en el mundo, 2.9 millones de muertes laborales en el año. O sea, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a buscar el sustento de nuestra casa, de nuestro hogar, y vayamos a encontrar la muerte? Eso no debe ser posible. Por X y motivo. Por esa razón nosotros, como administradores, como dueños de estaciones de servicio, debemos fomentar ambientes de trabajo seguros a nuestros trabajadores. Miren de que a nivel global la mayoría de los accidentes fatales ocurren por fallas de procedimientos básicos en seguridad. Olvidamos de que a veces conocemos de que tenemos un peligro ahí, un riesgo, y no hacemos nada. O sea, eso es supremamente delicado, frustrante. Eso es desalentador. Eso es desalentador totalmente, saber de que existe un riesgo que con alto potencial de daño y no hacemos absolutamente nada, ya sea por negligencia, ya sea por ignorancia, ya sea por X o Y motivo. Entonces, los invito a que esos riesgos, esos peligros a los cuales ya tenemos identificado en nuestra estación de servicio, pues le establezcamos esos controles necesarios para que no se materialicen dentro de mi estación de servicio. Como medida preventiva tenemos el reporte preventivo, acá redundancia. Como todo incidente debe investigarse para evitar un accidente futuro. Obviamente ustedes saben que los incidentes son casi accidentes, o es decir, son accidentes que no me dejan lesiones. Por esa razón tengo que o debo de reportarlo. Segundo, la protección específica, el uso de los elementos de protección personal certificados para manejo de hidrocarburos y aceites. Estos son elementos materiales, elementos de protección, personal certificados, como cuáles: el arnés para trabajar en altura debe estar totalmente certificado por una norma en resistencia y en calidad. El uso de las mascarillas de protección respiratoria. No le vamos a entregar a nuestro colaborador o a la persona que está haciendo la medición o que está haciendo el descargue unos tapabocas quirúrgicos. No, eso no lo podemos hacer. Hay que entregarle una protección respiratoria certificada, es decir, una mascarilla de protección respiratoria avalada por la por la norma regulatoria. Estas mascarillas para uso industrial aquí en Colombia están bajo la norma certificadora NTC, norma técnica colombiana, el ICONTEC. Y a nivel internacional tenemos la NIOSH estadounidense,
específicamente la aprobación de la mascarilla respiratoria N95 bajo la norma 42 CFR en su parte 84. En Colombia tenemos la NTC, la norma técnica colombiana, está regulada por Incontec, en donde certifica esas mascarillas de uso industrial para trabajos, en este caso, con hidrocarburos. Tenemos también a nivel internacional el ente certificador NIOSH estadounidense. Este especifica la aprobación de la N95 bajo la norma 42. Ahora, hay que tener en cuenta que la protección respiratoria para gases y vapores es una protección respiratoria especial. No es la misma que me va a proteger a mí de material particulado, es decir, de polvo, me va a proteger contra este contaminante, contra gases y vapores. No, señor, no le sirve. Por lo tanto, debe de dotarle a su personal una mascarilla de protección respiratoria especial que ayuden a proteger a que esos gases y vapores no sean inhalados por la persona que está expuesta en ese momento. En este caso, una mascarilla de protección respiratoria con cartuchos. Son cartuchos especiales que tienen una nomenclatura, y esa nomenclatura, debido a esa nomenclatura, su denominación y su protección se diferencia de las demás mascarillas o de los demás filtros o de los demás cartuchos. Y por último, no menos importante, la capacitación. Así como le decía anteriormente, cuando contamos con un personal debidamente educado en materia de seguridad y salud en el trabajo, la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado en mi estación de servicio se minimiza. Recuerden que la seguridad no es un lema, es una forma de vida. Proteger la salud garantiza nuestro bienestar mañana. Cada reporte, cada uso de los elementos de protección personal y cada análisis que usted haga en su estación de servicio, créame que vale la pena. A continuación vamos a observar un video de un caso real ocurrido en una estación de servicio. Tenemos el video para que saquemos nuestras propias conclusiones de la importancia de capacitar y entrenar a nuestro personal
nuestra estación de servicio. ¿Por qué razón fundamental conformar las brigadas, capacitar las brigadas, dotar a las brigadas con los elementos físicos necesarios? ¿Para qué? Para que estas situaciones sean debidamente controladas. Y por último, recuerden que un trabajo seguro, ¿cierto?, es un derecho, pero trabajar con seguridad es tu responsabilidad.